Hola, ¿cómo están mis estimados amigos? Permíteme presentarme. Mi nombre es Edgardo Manuel y este es un video de la cual le quiero compartir en mi canal Uchuya Chávez, de la cual le vamos a tomar temáticas de gran interés, sobre todo aquellos interesados con respecto a la salud, a la medicina, a la enfermería, temas como anatomía, fisiología, fisiopatología, entre otros, ¿no? Entonces, al margen de eso, espero que les sirva la información dada para que puedan de repente solucionar algunos problemas o despejar algunas dudas o tener un poquito de mayor información con respecto a esta temática que le he mencionado, ¿no? Entonces, no sin antes decirle una vez más que se suscriban a su canal Uchuya Chávez, ¿no? En tal sentido, vamos a tocar el día de hoy un tema de vital importancia que es de una actualidad mundial, como es la pandemia que nos está azotando a todos nosotros, como es el famoso coronavirus, no exactamente el coronavirus, con lo que es el COVID-19, la pandemia. Entonces, sin más preámbulos, jóvenes, vamos a tocar este tema de vital importancia, ¿no? Si vemos actualmente una situación problemática o si analizamos la situación problemática en sí de esta pandemia, tenlo por seguro que todos de nosotros, toda la población a nivel mundial ha tenido por lo menos un poquito de conocimiento con respecto a lo que está pasando. Asimismo, en algún determinado momento de nuestras vidas, nosotros nos hemos puesto a pensar sobre situaciones futuras que pueden pasar, ¿no? En nuestro mundo, en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra región, etcétera, etcétera, ¿no? Es por tal sentido, es que esta información o esta pandemia, yo creo que de una u otra manera todos nosotros hemos estado interesados o hemos estado más que nada sido conscientes de una u otra manera que podía suceder, ¿no? Por lo tanto, todos los líderes del mundo, como vemos en las imágenes a nivel general, hemos estado conscientes que en un determinado momento de nuestras vidas podía suceder una pandemia, una epidemia, un brote en determinadas sociedades, ¿cierto? Y yo creo que esa premisa es algo compatible con todos nosotros, ¿no? Pasó, está pasando actualmente en nuestra realidad y hay que tomar ahora cartas en el asunto, ¿no? Así como también si nos dedicamos a la parte de la salud, tengo por seguro también que muchas personas ligadas a la salud pública, muchos de nosotros ligados a la parte de infectología, que ven a lo que son las enfermedades, han tenido también conocimiento que en un determinado tiempo o un determinado periodo de nuestra era iba a suscitarse este evento, ¿no? En su tal magnitud. Así como también yo creo que nadie me va a dejar mentir que se puede venir una tercera guerra mundial, ¿no? Como dicen por ahí, y esa tercera guerra mundial no va a ser la típica guerra de armas, sino sabemos que puede ser una guerra nuclear, y muchas veces si hablamos de guerra y para llegar al punto de lo que es el tema de hoy día, de que es coronavirus, tengo por seguro que en un determinado momento también hemos escuchado de una famosa guerra viral, ¿cierto? Que determinados países se van armando, no solamente armas físicas como puede suceder en una típica guerra bélica, ¿no? ¿No? Sino en algo mucho más a fondo, mucho más complejo como es algo nuclear o como es algo físico o químico en este caso, ¿no? Y tengo por seguro que de ahí puede partir de repente el, el conocimiento o el origen de una posible guerra viral que en este caso estamos afrontando, ¿no? Una guerra química, una guerra de seguridad, ¿no? Que los virus o los microorganismos en este caso están tomando total protagonismo, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos sido conscientes de una otra manera que podía suceder esto, como también lo otro, como le dije, una tercera guerra mundial en base a unos argumentos nucleares, ¿no? De cada país y sabemos muy bien quiénes se están preparando en ese punto. Pero ese no es el tema de hoy día. El tema de hoy día, más que nada, es que nosotros en un determinado momento, como le voy a repetir, hemos sido conscientes que pudo
o que puede suceder esto lo que estamos pasando ahora, ¿no? Y ahora, en la actualidad, estamos viviendo un evento de vital importancia y de un acontecimiento histórico como es el famoso coronavirus, ¿no? Más conocido llamado como el COVID-19, ¿no? Que ha puesto en jaque a muchos países de todas las regiones del mundo y sobre todo puesto de una otra manera en tela de juicio el sistema de salubridad o el sistema de salud pública de muchas naciones y su capacidad de respuesta ante estos acontecimientos, ¿no? Pero acá yo me hago y quizás ustedes también se pueden hacer la pregunta, ¿no? ¿Y cómo se inició todo eso, ¿no? Si sabíamos de una otra manera, como lo mencioné en la anterior diapositiva, si sabíamos de una otra manera que eso podía suceder con una guerra viral, ¿no? Una guerra química, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo se inició? No sabemos el origen, apareció el virus por aparecer, mutó, cambió, se creó, como muchas teorías pueden decir, o como muchas veces ustedes han escuchado, ¿no? Se habrá creado, alguien lo ha creado para vender de repente la, la vacuna o el anticuerpo o algo por el estilo, ¿no? Hay muchas investigaciones, este tema que yo he podido realizar para ustedes, es más que nada, he tratado de reunir muchas investigaciones a lo corto tiempo que está sucediendo esta enfermedad, ¿no? Investigaciones, y la mayoría de ellos está concluyendo que el inicio de todo esto se desarrolló en base a un virus zoonótico. Y muchas veces para ustedes de repente no sabemos qué es un virus zoonótico, ¿no? Eh, un virus zoonótico es cuando un virus salta de un animal a un ser humano, ¿no? En este caso se dice que la serpiente, el murciélago, en este caso, tiene innumerables de virus, eso sí es algo inobjetable, es uno de los animales que tienen más cantidad de virus, y muchos de ellos muy compatibles, incluso en relación o en similitud a los virus del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? ¿Cómo se inició, no? Probablemente el origen del coronavirus, que todos sabemos que fue en China, en la ciudad de Wuhan, se haya iniciado con un virus del murciélago y que este virus del murciélago de una u otra manera haya saltado hacia el ser humano, ¿no? Eh, es muy parecido de repente a la enfermedad zoonótica, que sí, yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, son aquellas enfermedades que son producidas por animales, ¿no? Pero en el caso vamos molecularmente un poquito más a fondo, entrando a tallar netamente con virus propios de estos animales, ¿no? Que saltan del animal, en este caso del murciélago, a un ser humano, ¿no? Más adelante vamos a ver otras características muy interesantes de este tema, ¿no? Entonces, como primer concepto para tener en claro, virus zoonótico es cuando el virus salta de un animal a un ser humano, ¿no? Estos virus zoonóticos, de que estamos tocando este tema, han causado no solamente este brote o esta pandemia, o epidemia, como queramos llamar, aunque tienen diferentes definiciones, han causado diferentes brotes en la sociedad mundial, en cualquiera de nuestros aspectos y en cualquier lugar, ¿no? Sí han sido causantes ya de muchos brotes, ¿no? En lo cual lamentablemente no existe una, una vacuna, no existe un tratamiento para un control inmediato, ¿no? Hay que tener en cuenta que también son virus y su mecanismo de acción de los virus es muy diferente de repente a otros microorganismos. El virus tiene una capacidad de mutar y mientras que de repente nosotros estemos realizando un prototipo de vacunación para frenar este virus, de repente el virus ya mutó y posteriormente esté cambiando y tengamos que cambiar nosotros de repente la vacuna cada cierto tiempo, como lo que ocurre, por ejemplo, con el virus de la influenza, ¿no? La influenza es un virus que muta, que cambia en las estaciones, por eso es una influenza estacionaria, que cambia a través de las estaciones, porque muta, cambia, eh, diferentes cepas, diferentes tipos y nos ataca a esos tipos en diferentes años o en diferentes estaciones o en diferentes lugares, ¿no? Es por ello que la vacuna de la influenza es muy necesario
vacunarse cada año porque los tipos o las cepas de este virus van mutando y van cambiando, ¿no? Eh, por ponerle unos ejemplos mucho más eh, cortos en el tiempo que han sucedido en nuestra sociedad, para no ir tan lejos, en el 2002, por ejemplo, se inició un virus, el virus del SARS, que todo el mundo conocemos, ¿no? De igual forma, el murciélago es causante de ello, infectó a otro mamífero y ese mamífero eh, es consumido por la raza humana y es por ello que nosotros de una u otra manera adquirimos la enfermedad de SARS, ¿no? De la misma forma se ha establecido con el MERS, con el virus del MERS que fue o que apareció realmente en el año 2012 y ahora con el último virus. Todos estos, lo que les estoy mencionando, jóvenes, son virus de la misma familia, son virus de la familia de los coronavirus, ¿no? Eh, Uno es el SARS 2002, el MERS en el 2012 y ahora en el 2019 que ha aparecido otra vez por el murciélago. Como les acabo de mencionar anteriormente, es un mamífero que tiene la capacidad de muchos virus de ellos son muy similares o muy semejantes a los virus del ser humano. De repente, por ello, la facilidad que pueden mutar o convertirse en virus zoonóticos para así infectar o producir enfermedades, sobre todo en los seres humanos, ¿no? Y hoy en día nos vemos con una enfermedad que es el famoso COVID-19, ¿no? Que es familia también de los coronavirus, ¿no? En el año 2019, hoy 2020, que muchas ciudades ya están en cuarentena, nuestro país, Perú, de la misma manera también, están puestos en cuarentena, ¿no? Entonces, para dejar en claro, no es la primera vez que los virus zoonóticos están causando un brote, una epidemia o una pandemia y posiblemente a futuro puedan seguir generando más de estos brotes, ¿no? Hacia el ser humano, ¿no? Entonces, para entrar a detallar netamente lo que es el COVID-19, la pandemia, vamos a tomar un término muy, pero muy interesante, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a la pandemia, ¿no? Pandemia se denomina a la propagación mundial de una nueva enfermedad, ¿no? Hay muchas definiciones, muchos términos, no he querido quizás de repente confundirlos en demasía, pero eso es lo que nos dice lo que es una pandemia, es una propagación de una enfermedad nueva a nivel mundial, ¿no? Eh, pero tampoco no hay que temerlo de una otra manera, ¿no? Felizmente, todos los virus que generalmente son más peligrosos para los seres humanos, ningún virus ha podido con nuestra raza humana, ¿no? De repente por muchas respuestas, por la capacidad de acción, planes de contingencia o la capacidad de respuesta que determinados gobiernos o naciones han podido tener, ¿no? Le voy a poner solamente un ejemplo de que es la viruela, ¿no? La viruela actualmente es un virus que está erradicado de nuestro planeta, ¿no? Acá tenemos en un primer término en la imagen, tenemos al virus de la viruela que causa una enfermedad, que ha causado y que ha producido incluso millones, millones de muertes a nivel mundial, produciendo llagas, ¿no? Como una especie de verruga en todo el cuerpo y que anteriormente no había cura, ¿no? Eh, Posteriormente, gracias a los científicos, se hizo una vacuna para ello y vuelvo a enfatizar acá que la vacuna de repente es la medida ahorita más eficaz, ¿no? Que tiene para contrarrestar y para prevenir las enfermedades, ¿no? Entonces, había un virus que produjo una enfermedad, que es la viruela, que trajo millones y millones de muertes y gracias a científicos o grandes científicos se produjo la introducción de una vacuna contra la viruela y en el año de 1980, si no me equivoco, se produjo una vacunación a nivel mundial, ¿no? Y gracias a ellos ha sido desde ese entonces la viruela ha sido erradicada definitivamente del planeta, ¿no? Entonces consta y bajo actas, como se puede decir que obviamente que la vacuna es el medio más eficaz para prevenir y para erradicar en este caso infinidad o
enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Que son enfermedades que se pueden prevenir en base o gracias a la vacunación, ¿no? Entonces, hemos tenido pandemias a lo largo de la historia, definitivamente hemos tenido muchas pandemias, epidemias, brotes, como queramos llamar, y que muchas de ellas también a través de la vacuna, que es un tratamiento muy eficaz, ¿no? Preventivo, promocional, hemos podido, nuestro mundo, erradicar la viruela de nuestro querido y hermoso planeta, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo que podemos nosotros combatir este virus que hoy día nos azota como es el coronavirus, ¿no? El coronavirus tiene un nombre oficial, no se llama coronavirus en sí, porque en sí viene de la familia del coronavirus, es el coronavirus más joven a lo largo de la historia, que lo vamos a ver más adelante. El nombre oficial es el SARS-CoV-2, ¿no? El SARS es la enfermedad que ya le dije en un comienzo, que dio un inicio en el año 2002. Ese es el famoso SARS-CoV, pero generalmente es el número uno, ¿no? El nombre oficial del coronavirus, que comúnmente lo conocemos, es el SARS-CoV-2, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué le hemos puesto COVID-19? ¿Y por qué se llama el COVID-19? El COVID-19 es el nombre de la enfermedad que provoca la enfermedad por coronavirus del año 2019, ¿no? En pocas palabras, en términos en inglés, se diría Coronavirus Disease 2019, en donde tomamos para dar origen al COVID-19 las dos primeras letras del coronavirus, ¿no? ¿No? De los virus tomamos la V y la I latina, ¿no? Ahí sale COVID, y de Disease tomamos la primera letra que es la letra D, y del año 2019, donde se originó todo este brote, tomamos simplemente las últimas dos nomenclaturas, que es 19, ¿no? Es ahí del nombre Coronavirus Disease 2019 donde nace el famoso COVID-19, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que por qué sus siglas son COVID-19, ¿no? COVID-19, Co de coronavirus, V de virus, D de disease y 19 del año 2019, pero una vez más enfatizando que su nombre oficial de este virus es SARS-CoV-2, ¿no? Muchos de nosotros de repente nos damos o queremos saber, ¿no? Cómo se propaga esta enfermedad, este virus, y si podemos conocer nosotros a más a fondo a cualquier tipo de enfermedad o virus o microorganismo, tenlo por seguro, jóvenes, que podemos hallar un tratamiento, una cura o una forma de cómo no se propague o no se extienda más esta enfermedad, ¿no? Para ello tenemos que conocerlo. De repente, en posterior videos también en mi canal, vamos a entrar a tallar netamente con lo que significa el coronavirus como mecanismo de acción, cómo interviene, cómo se apodera, ¿no? De qué está compuesto, etcétera, etcétera, este, este virus, ¿no? Pero esto va a ser de repente en estos días. Vamos a seguir publicando más videos y no se olviden, jóvenes, de suscribirse a mi canal Uchuya Chávez. Entonces nos hemos quedado en que cómo se contagia, ¿no? Cómo se contagia este virus, ¿no? Siempre va a haber por ahí de repente una persona infectada que a través del estornudo, de una tos o al hablar, eliminamos moléculas del virus, ¿no? La famosa gotita de Flügger, que de repente, sin querer, obviamente al estornudar, al hablar, al toser, eliminamos esas partículas o esas moléculas de los virus, ¿no? Y no necesariamente de repente emitirlos o expulsarlas de persona a persona o directamente a una persona, sino que también este virus se va a fijar en superficies de objetos, ¿no? Como es este caso, la molécula se va a depositar sobre los objetos. De repente una persona estornudó sola y estornudó encima de una mesa, de un vaso, una taza o algo, entonces el virus se va a depositar sobre esos objetos. Y como también sabemos, el virus en determinados objetos
fijados tienen un tiempo de vida, tienen un tiempo de fijación, tienen un tiempo de duración, ¿no? Y es ahí donde lamentablemente de repente eh, una persona que esté sana, que no es portador, que no esté infectada, toca por casualidad ese objeto, esa mesa, esa taza, y al tocar ese virus, objeto, o al tocar el objeto netamente, el virus puede pasar a nuestras manos, ¿no? ¿No? Eh, no puede pasar a nuestras manos y nos podemos convertir en portador. Hay que tomar en cuenta también que nosotros aproximadamente, las personas, y eso está basado en estudios científicos, nos tocamos un promedio de 20 veces la cara por hora, como lo estoy haciendo yo de repente en este momento, y son estudios confiables, ¿no? El ser humano se toca un promedio de 20 veces la cara por hora, y al tocar esos objetos que ya están con el virus, nos tocamos la cara, y puede ser el medio en nuestras manos, puede ser el medio de propagación de esa enfermedad, ¿no? Entonces, la persona no está infectada, ¿no? No puede tocar un objeto, no está infectada, pero puede transmitir, ¿no? Este virus. Es decir, de repente no me toqué, porque muchas veces necesita una puerta de entrada para que ingrese el virus, y si nos tocamos la cara, muchas veces mucho más cerca es aperturas naturales que podemos tener, como los ojos, ¿no? Como la conjuntiva del ojo, no podemos tocar el ojo de repente y a frotar la mano, automáticamente, de estar sano, podemos ser una persona infectada, pero si de repente no encuentra el virus una puerta de entrada, pero nosotros lo tenemos en nuestras manos, podemos transmitir, podemos ser portador de ello, ¿no? Entonces, y ese portador, como cualquier tipo de persona, tenemos un contacto con otro demás población, con otra familia, con otros amigos, en el estudio, en el trabajo, infinidad, nos damos la mano como muchas veces antes del coronavirus, ha sido parte de nuestra vida, parte de nuestra costumbre, saludarnos con un beso de repente, darnos la mano, darnos un abrazo, que ahora de repente ya no lo hacemos por medidas preventivas, ¿no? Entonces, el portador de una u otra manera tiene un contacto con otra persona y como lo acabo de mencionar, se da la mano, un abrazo, un beso, y esa nueva persona vendría a ser o se puede convertir en un nuevo portador, ¿no? Y así sucesivamente, esa nueva persona tiene amistades, tiene familia, tiene hijos de repente, tiene un trabajo o estudia, o hace infinidad de relación con otras personas, y así sucesivamente el contacto en contacto con otra persona, de portador a portador con otra persona, se puede ir diseminando el virus. Y eso es lo que lamentablemente ha pasado, ¿no? De una región muy lejos de aquí, bueno, estamos en el Perú, muy lejos de aquí, en China, ¿no? Cómo ha llegado al Perú, ¿no? Y tenlo por seguro que nosotros de repente, en enero, en febrero, que no teníamos de repente esta enfermedad en nuestro país, muchos de nosotros hemos pensado, ah, bueno, está en China, está allá, está en el lado oriente, está en el otro lado del mundo, no va a pasar nada, y que va a llegar al Perú, no, nos cerramos, hacemos acá, no va a pasar nada, como típico peruano, y me incluyo muchas veces por ese pensamiento, ¿no? Pero nosotros somos personal de salud, yo soy personal de salud también, por eso que me pueden seguir en mi canal, pero se convierte. Y mírenos ahora, ¿no? El Perú se ha metido, creo, de los 5 primeros países en contagiados, y sigue aumentando nuestras cifras de muertos, de fallecidos, bueno, de muertos, de contagiados, personas en UCI, etcétera, etcétera, ¿no? O con complicaciones que lo vamos a ver acá, ¿no? Y cuando un portador, ¿no? De otra manera, como le dije, le toca los ojos, la nariz, la boca, puede infectarse, ¿no? Entonces, podemos seguir siendo portadores si mantenemos nuestra medida de prevención hacia con nosotros mismos, pero también podemos convertirnos en personas infectadas o contagiadas si no tomamos también las medidas preventivas en este caso, ¿no? Entonces, bueno, dando un preámbulo para acabar con esta diapositiva, si el portador del virus se lava la mano, la cadena de transmisión se interrumpe sin lugar a dudas, ¿no? Se ha demostrado que la mano de manos, como mínimo 20 segundos, y me sigo tocando la cara, jóvenes, como mínimo 20 segundos, podemos interrumpir la transmisión
de la cadena de este virus, ¿no? Entonces hay que evitar tocarnos la cara, ya que el virus puede entrar en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es su sintomatología? Muchas veces nosotros hasta incluso podemos haber confundido diferentes síntomas o signos de este virus, ¿no? Es un virus netamente casi respiratorio, que muchas veces, por ser respiratorio, pues, podemos confundirlo, ¿no? Podemos confundirlo con enfermedades relacionadas como una gripe, como un resfriado, como una congestión, ¿no? Como unos bronquios, ¿no? Enfermedades que están relacionadas al sistema o al aparato respiratorio, ¿no? Pero hay sintomatologías que son mucho más comunes, mucho más propias de esta enfermedad, como por ejemplo la tos, una tos seca, una tos fuerte, y generalmente al toser una persona va a emanar partículas o moléculas, ¿no? Gotitas de flujo que pueden contagiar y pueden, como le mencioné, fijarse en la superficie de algunos objetos y seguir aumentando la cadena de portadores o de contagiados, ¿no? Entonces la tos, entonces para ello hay que tomar medidas también respectivas al momento de cuando queramos toser, ¿no? Y de igual forma, una de sintomatologías más comunes viene a ser la fiebre. La fiebre con alta temperatura de 38, 39, 40 grados por encima, fiebres consecutivas, ¿no? Por días consecutivos, ¿no? Y todo ello. Y el cansancio o la astenia o la debilidad, porque de una u otra manera también causa dolor, causa dolor muscular, dolor de espalda, dolores de cuello, dolores de pecho y todo ello, ¿no? También está relacionado con otras sintomatologías no tan comunes. Estas tres sintomatologías como tos, fiebre y cansancio son de repente las más comunes, ¿no? Tomando otros estudios y otro tipo de información también, pero también se tiene una congestión nasal, ¿no? También se ha podido corroborar en pacientes que eh, se tiene una congestión nasal, como comúnmente, como que obviamente acá en el Perú lo podemos llamar como un moqueo, comenzamos a moquear de una otra manera, tenemos secreción nasal, tenemos bueno, ese sería una secreción nasal, no como un moqueo común, ¿no? Una secreción nasal, una congestión también, que quizás de repente una tupidez en las fosas nasales y todo ello. Comenzamos también con un dolor de garganta, ¿no? Con una cefalea, de repente con dolor de cabeza, ¿no? Que es propio. En algunos casos, incluso se ha relacionado con las diarreas, ¿no? Las diarreas también es parte de una de sus sintomatologías. Tenemos cansancio, tenemos una fatiga, nos agitamos, de repente nuestra frecuencia respiratoria aumenta por la fatiga, nos cansamos demasiado rápido, ¿no? Y obviamente tenemos una disnea o una dificultad para respirar que no puede tener complicaciones más adelante, ¿no? Que no puede llegar de repente a sus complicaciones más graves, de repente a un internamiento o una neumonía que muchas veces puede producir esta enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos varias sintomatologías y hay que tener cuidado para no llegar de repente a una sintomatología muy mayor que pueda poner en riesgo nuestra vida, ¿no? Que puede poner en riesgo nuestra vida, ¿no? Sobre todo en el proceso respiratorio, ¿no? Eh, generalmente de repente, para culminar con esta idea, hay personas que tienen de repente unos factores de riesgos más predispuestos que otros para adquirir estas enfermedades, de repente, por muchos factores, ¿no? Uno de esos factores puede ser personas con antecedentes de enfermedades, como por ejemplo antecedentes como la diabetes, ¿no? Personas diabéticas pueden sufrir o de repente la enfermedad puede sumarse mucho más rápido y pueden ser de repente uno de los primeros grupos que pueden caer antes de la enfermedad, como también las personas que están con sobrepeso o sobre todo con una obesidad mórbida, ¿no? Con una obesidad mórbida también, hipertensos, con enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades renales crónicas, enfermedades respiratorias con asmáticos,
¿no? Que sufren de asma, de bronquios, de EPOC, de repente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Pueden, hipertensos también están dentro de este grupo, ¿no? La edad también pues, es un factor muy determinante. En esto generalmente los adultos mayores, aunque hoy en día, como estamos viendo, en nuestra realidad está atacando a todos, ¿no? Sobre todo aquellas personas, como le mencioné, con factores de riesgo, están mucho más predispuestos a sufrir esta enfermedad, ¿no? Diabéticos, hipertensos, obesos, ¿no? Y enfermedades inmunosuprimidas, ¿no? Que tengan dificultades en sistema inmunitario, con baja defensa, ¿no? Cáncer, por poner un ejemplo, VIH, entre otros, ¿no? Hoy en día, de repente, estos factores de riesgo pueden ser una de las principales causas, pero también está atacando a personas de cualquier edad, ¿no? Personas que no necesariamente puedan tener un antecedente patológico. Y se ha visto en pequeños casos, sobre todo en nuestro país, que han fallecido estas personas sin de repente tener la edad o un factor de riesgo, ¿no? Entonces, una enfermedad que complica netamente a los pulmones, a los alveolos, ¿no? Que después vamos a hablar en otra terminología cuál es su mecanismo de acción, netamente cuál es su fisiopatología del coronavirus, cómo ingresa al cuerpo, qué determina a quién ataca, por ejemplo, a los neumocitos 2, ¿no? A los neumocitos tipo 2, que se van a ver inflamados, los macrófagos ahí van a estar también agrandados, va a producirse una hiperplasia y todo ello, pero eso vamos a hablarlo en su determinado momento, ¿no? Para seguir con este tema, en base de lo que es un coronavirus, para conocer más a fondo al coronavirus, actualmente ya se conoce como todo que es una pandemia, ¿no? Es una pandemia que se ha multiplicado a todo el mundo, de la cual podemos ver en las imágenes que las zonas rojas son de las cuales se está propagado, ¿no? Comenzó en China, ¿no? En Wuhan se ha propagado no por todos los países, miren los jóvenes, no por todos los países del Asia, y si es en Asia, y si por ahí se ha propagado en todos los países del Asia, no de repente en la magnitud como de repente podemos ver en otros países, como por ejemplo, bueno, en otros lugares, como por ejemplo el continente europeo, ¿no? El continente europeo tiene la magnitud en que se encuentra, la magnitud del contagio en que se encuentra en estos momentos el coronavirus en determinados países de Europa, como el caso de Italia, España, Francia, Gran Bretaña, en todos los países que lo conforman, ¿no? Eh, Países que, como podemos apreciar en el mapa, que sí hay bastantes morbilidades y mortalidades en esos países, ¿no? Lamentablemente, América como continente general no va a ser ajeno y no es ajeno a ello, tomando en cuenta que Estados Unidos, uno de los países más grandes de América, en especial de América del Norte, donde se ubica, tiene casi todo el país contagiado, ¿no? México de la misma manera, países también de Centroamérica también en gran magnitud del contagio. Y Sudamérica, nuestro querido Sudamérica tampoco no va a ser ajeno a este virus, ¿no? Donde Brasil de repente se lleva la mayor cantidad, Ecuador tampoco no se quedó atrás, y Perú, como siempre, con buenos peruanos, simplemente que obviamente no acatando de repente las normativas o los lineamientos o los protocolos o política de Estado dada por nuestro gobierno, es por ello que ha aumentado en gran magnitud nuestra incidencia y prevalencia de estos casos, ¿no? Por decir los nuevos casos que se ha dado, ¿no? Los nuevos casos, sobre todo la aparición de nuevos casos, nuevos contagiados y los muertos que van aumentando, ¿no? Bueno, hoy estamos junio, creo que estamos muy cerca a los 5.000 fallecidos en nuestro país y bordeando aproximadamente, no tengo las cifras exactas, pero bordeando, por lo que recuerdo, cerca a los 170.000 contagiados en nuestro país y la cantidad de muertos bordeando sin lugar a dudas los 5.000 muertos, ¿no? Esperamos que la curva
que esta curva se detenga, ¿no? Que se haga una meseta para por lo menos decir que nuestro país está controlado, ¿no? Mientras tanto, a seguir batallando personal de salud, que estamos en primera línea en la primera línea de defensa, enfermeros, como en mi caso, soy enfermero de profesión, ¿no? Felicitar y agradecer a los enfermeros, a los médicos y a todo el personal de salud, a los técnicos de enfermería, al personal de salud que estamos en la primera línea de defensa y que gracias a Dios eh, estamos protegiéndonos, estamos en pie de lucha todavía contra este flagelo, ¿no? Vemos otros países, otros continentes como Oceanía, en Australia, ¿no? En determinados lugares, y África, que muchas veces podemos decir que es el país, el continente de repente con menos capacidad cognitiva, como muchos suelen llamarlo, al África sin aras de discriminar a nadie, pero miren, no es tanto, ¿no? La capacidad tampoco de la magnitud del contagio en ese continente, ¿no? Hay pequeños brotes, de repente por ahí que veo el país que mayor brote veo que es Sudáfrica, de repente por acá, ¿no? Sudáfrica, por ahí Nigeria, Camerún, ¿no? Que según ubicación están, ¿no? Están más, ¿no? Pero igual forma han tomado su medida preventiva de mira y a raíz y en comparación con de repente con otros continentes que supuestamente tienen mayor facilidades en muchos aspectos tecnológicos y todo ello, no logran y eh, eh, no hemos logrado todavía controlar la capacidad de contagio del mismo, ¿no? Entonces, jóvenes, eso más que nada como una especie de reflexión ante esta coyuntura. Vamos a ver de igual forma cuáles son sus complicaciones, aunque lo hemos tomado, ¿no? Las complicaciones, siguiendo todo ello, puede tener un síndrome respiratorio agudo, severo, la neumonía, y eso puede acarrear de repente también una insuficiencia renal e insuficiencias hepáticas también, ¿no? Sabemos también que el periodo de incubación de enfermedad varía entre los 2 a 14 días. Es por ello que de repente cuando una persona es portadora o es diagnosticado con resultado positivo, lo más recomendable es que el paciente guarde cuarentena con un promedio de 14 días, que generalmente es el periodo de incubación de la enfermedad, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que lamentablemente estas complicaciones como síndrome respiratorio agudo, severo, como la neumonía, como la insuficiencia renal, como la insuficiencia hepática, va a causar de repente una alta demanda de pacientes que se encuentran hospitalizados y sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? O de repente determinados nombres en diferentes regiones o países en UCI, en nuestro país, unidad de cuidados intensivos, que personas estén ligadas a, o más que nada ligadas, ¿no? O que dependan de una u otra manera de un ventilador mecánico, ¿no? Dado que ya ha afectado en demasía sus pulmones, a los alveolos específicamente, ¿no? De repente el intercambio y todo ello, y ha producido una neumonía y están lamentablemente con ventilador mecánico y en un coma, ¿no? Y en un coma. Pacientes muy críticos que muchas veces por la edad y por los factores que hemos visto anteriormente y como hemos mencionado, como la diabetes, hipertensión, mayor de 60 años, inmunosupresores, con problemas renales, etcétera, etcétera, sean mucho más, bueno, lamentablemente sean muchos de ellos los primeros en fallecer, ¿no? Y la otra causa y complicación que sí nos causa bastante dolor es la pérdida de un familiar, es que no puede llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces, desde allá nosotros le vengo a exhortar que nos cuidemos, jóvenes, que tomamos las medidas preventivas para ello, ¿no? Y hablando de medidas preventivas, vamos a ver qué medidas preventivas nuestro gobierno en este caso, y tengo por seguro que muchos de ellos con igual o parecido similitud en otros países o regiones del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su prevención? Efectivamente, jóvenes, esa es mi imagen, ese es mi emoji, ¿no? Quedarse en casa, ¿no? Las personas que de repente no estén ligados a un proceso a un trabajo de salud, ¿no? Con respeto a las profesiones u oficios
que puedan tener, ¿no? Si no son de repente personal de salud, médicos, enfermeros, técnicos de enfermería, policías, militares, que, ¿no? Que nos abastezcan de repente de alimentos, todo ello que nosotros muy bien lo sabemos, cuáles son las personas que estamos en primera línea y que su accionar no pueden dejar de estar en casa, sino tienen que proporcionarnos a nosotros para que el país siga de repente creciendo y darnos a nosotros los alimentos básicos de primera necesidad y con todo respeto que se merecen esas profesiones u oficios, lo mejor que podemos hacer, estimados personas, es quedarnos en casa, ¿no? Quedarnos en casa, tomarnos la medida preventiva, de repente no recibir visitas, que no es adecuado. Y si salimos, ¿por qué motivo? Porque tenemos que hacer compras, que muy bien lo ha decretado nuestro gobierno, hacerlo con nuestras medidas de protección adecuadas, ¿no? Hemos dicho que también que lavarnos las manos interrumpe la cadena de contagio, ¿no? Interrumpe la cadena de contagio como mínimo 20 minutos, lavarnos las manos, ¿no? Y no necesariamente un lavado quirúrgico como de repente nosotros lo podemos hacer, ¿no? Pero como digo, como mínimo 20 segundos está estipulado de acuerdo a estudios que podemos eliminar o podemos dejar o romper la línea de transmisión de este virus, ¿no? Lavándonos las manos. Otro es tomando las medidas también preventivas de un adecuado estornudo o al hablar o al toser, ¿no? Muchas veces nosotros, bueno, antes de esa pandemia estornudábamos o cupíamos de repente sin tomar las medidas preventivas, ¿no? Ahora, bueno, estamos tomando conciencia, nos falta todavía como población, como nación, a tomar conciencia porque siempre hay de repente un irresponsable por ahí o un desadaptado que no hace caso a estas medidas, pero va a producir un mayor contagio, lamentablemente, para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, de repente, sacarnos un pañuelo al momento de toser, o al hablar, o al estornudar, o simplemente con nuestro antebrazo cubrirnos para que esas partículas o moléculas de saliva, si en caso seamos o no portadores, pero evitamos un contagio, puedan emanarse al medio ambiente, ¿no? Hay que tomar en cuenta también eh, que no hay que tocarnos la cara, como les mencioné, ¿no? Nosotros con las personas, y hay estudios, y vuelvo a enfatizar en eso, hay estudios, y no lo digo yo, hay estudios científicamente comprobados que la persona se toca un promedio la cara de 20 veces por hora. Entonces, imagínense al día, imagínense la cantidad si no nos lavamos bien la mano. Y no que sea por este virus, jóvenes, sino nosotros tenemos que lavarnos las manos, tomar esas medidas para nuestra salud, ¿no? No, porque bueno, ahora lamentablemente sí nos tocó vivir esta época del coronavirus, de los virus y todo ello, y por temor nosotros lo hacemos, pero este temor tiene que ser costumbre, un hábito para nosotros, estimados jóvenes. De igual forma, la prevención, no mantengamos la distancia, ¿no? Se dice que como mínimo 1 metro, a metro y medio, 2 metros, lo ideal es que mantengamos distancia. Esto es muy importante, jóvenes, porque si tomamos estudios netamente del coronavirus, el coronavirus es un virus grande, de aproximadamente 200 nanómetros, ¿no? Es un virus grande, es un virus pesado, ¿no? Que ante la expulsión de repente de moléculas que nosotros podemos emitir o expulsar al hablar, al toser o cualquier otra cosa, ¿no? El virus, por la magnitud de su peso, ¿no? De su peso de 200 nanómetros, es un virus grande y pesado, no va a aguantar mucho tiempo en el aire, ¿no? Va a caer, ¿no? Y si nosotros estamos menos de 1 metro, que es generalmente que el virus se puede propagar por lo pesado y por lo mismo que le estoy refiriendo, entonces va a caer por su mismo peso y se va a fijar en la superficie, ¿no? Sea en el piso, sea en el suelo, sea en cualquier objeto que podemos nosotros emitir o expulsar estos virus. Entonces, jóvenes, tenemos que nosotros mantener nuestra distancia de 1 metro por lo menos, 1,5 metros mejor, ¿no? Una adecuada mascarilla, ¿no? Eh, técnicas para estornudar, toser al hablar y sin lugar a dudas, cómo ese virus se puede depositar o se puede fijar en superficies, hay que hacer los adecuados métodos de desinfección, jóvenes, limpiar. Se ha comprobado de la misma manera que la lejía, el famoso hipoclorito de sodio, ¿no? O, ¿no? Cloro,
la lejía en sí, como lo podemos conocer, podemos limpiar la superficie de inundar superficies, tenemos que mantener la limpieza. De repente, si vamos a hacer compras, al ingresar un trapo, un recipiente, una bandeja con lejía para eliminar la suela, porque se pueden pegar, porque le he mencionado, tosemos y por supuesto cae en el suelo, hay inmunidad, bueno, hay cantidad, ¿no? Hay infinita cantidad de este virus y nosotros lo podemos llevar, lo podemos transportar y nos podemos contagiar, ¿no? Desinfectar de cada rato, jóvenes, superficies, lavar bien los alimentos, nuestra ropa, lavarla. Hay que tomar en cuenta todas esas medidas, jóvenes, ¿no? Nosotros que estamos al frente de batalla como primera línea de acción, estamos expuestos a ello, diario, jóvenes, vemos caer colegas infectándose, muriendo en algunos casos, personales amigos que están infectados, personas muy conocidas a mí, lamentablemente han fallecido. eh, eh, Amigos, yo hago docencia universitaria, amigos que lamentablemente docentes que también hacen labores asistenciales como yo han caído, ¿no? Se han infectado, hasta incluso han muerto, ¿no? Entonces tomémonos conciencia, estimados jóvenes, ¿no? Ante ello, ¿no? Eh, una de las preguntas que nosotros sabemos o que no nos hacemos, jóvenes, es ¿por qué se propagó este virus, ¿no? Como les dije, ¿por qué nació? ¿Cómo se propagó? ¿Por qué? Y esto que lo otro, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el coronavirus es una familia muy grande, ¿no? Y los virus, innumerables virus han causado brotes, pandemias, como lo hemos visto, ¿no? Los últimos tres más conocidos es el MERS 2002, el MERS 2012, el SARS en 2002 y el SARS-CoV-2, que es el actual, ¿no? Que es el COVID-19, como ya lo hemos mencionado. Y acá tenemos en la imagen un famoso murciélaguito, ¿no? El murciélago, que lamentablemente a causa de ello, a través de un virus zoonótico, como lo hemos visto, ha sido de repente, el causante por qué se propagó a los humanos a través de su virus zoonótico, ¿no? Vamos a recordar. ¿Y qué hacemos nosotros, incluso jóvenes? ¿Qué hace la salud pública? ¿Qué hacen nuestros infectólogos? Yo soy salubrista también, yo he hecho una especialidad en salud pública, muy aparte una especialidad también en salud familiar y comunitaria, trabajo en un primer nivel de atención, agua asistencial, docencia y todo ello, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho nosotros como salubristas? ¿Qué ha hecho de repente nuestro Instituto Nacional de Salud, nuestros infectólogos? Si esto lo sabíamos, como le dije en la primera diapositiva, sabemos que va a haber una guerra nuclear, sabemos que iba a haber una guerra bacteriana, una guerra viral, que muchos países, en lugar de armas bélicas, iba a utilizar de repente virus para acabar con esas poblaciones. Lo sabemos, jóvenes, pero ¿qué hemos hecho al respecto? Es una gran interrogante que nuestras autoridades podemos saber. Pero nosotros somos parte también del sistema y por lo tanto tenemos que cumplir también nuestra determinada función, ¿no? En la salud pública, en general, ¿qué es lo que se debe hacer, no? Acá doy algunas sugerencias. La salud pública debemos investigar los murciélagos y los virus que pueden infectar a los seres humanos según su similitud a los seres humanos, ¿no? Los virus son aquellos murciélagos en los cuales se están haciendo bastantes estudios científicos. ¿Por qué? Porque los virus tienen innumerables, como lo tienen innumerables virus. Y esos virus tienen una gran similitud, incluso con el virus, con virus que pueden causar o dañar al ser humano, ¿no? Hay estudios y yo me baso a ellos, jóvenes, no porque lo diga yo, lo vuelvo a repetir. El virus de coronavirus evolucionó, sin lugar a dudas, como todo virus puede mutar, ¿no? Y se tiene y se ha estudiado, según este virus del coronavirus, según este virus zoonótico, se ha estudiado que el virus del coronavirus tiene un 96% de similitud. Es decir, a ver, para explicarle mejor, se hizo estudios en China, ¿no? Se ha entrado cuevas, se ha capturado se ha capturado a murciélagos, hemos estudiado, hemos extraído los virus, hemos extraído
hemos extraído los virus, ¿no? Y hemos visto la similitud que pueden tener, ¿no? La similitud con los virus que pueden causar una enfermedad, ¿no? Y nos hemos dado con la sorpresa que el 96% ¿no? de este virus, que obviamente que ha tenido que evolucionar, ha tenido que mutar, ha tenido que convertirse en un virus zoonótico para producir la enfermedad del coronavirus, ha tenido un 26% de similitud, ¿no? Es por ello que se convirtió en un virus zoonótico, ¿no? Y en Perú, sin lugar a dudas, y nadie me va a dejar de mentir, que nadie me va a desmentir esto, que no tengamos murciélagos. Lo tenemos, jóvenes, lo tenemos. Hay murciélagos en nuestro país, murciélagos en la sierra, murciélagos de repente en zonas tropicales, ¿no? En esas minerías informales, en las dragas, que de una u otra manera no hay un control, ¿no? De alimentos, como de repente ocurrió en China, ¿no? Esos mercados clandestinos donde hay inmunidad, variedad de animales que ellos lo consumen, ¿no? O innumerable cantidad de animales que viven en ese mercado y esos animales tienen virus y esos virus de repente no puede pasar directamente al ser humano, pero puede infectar a otro animal, ¿no? A otro animal y ese animal puede ser de consumo humano y podemos infectarnos, ¿no? Eso es lo que ha pasado en sí. Entonces, queremos tener mayor énfasis en todo ello, ¿no? Entonces, sabiendo de repente que hubo estudios incluso de un 96% de similitud, como le expliqué, entonces, el coronavirus, ¿cómo se originó, no? ¿No? Eh, es impredecible, como le digo, cómo va a mutar o cómo va a evolucionar un virus. Ese sí, ese es casi imposible. Pero se cree que este virus pudo haber mutado, ¿no? De un murciélago a otro murciélago, o que simplemente ese murciélago haya dado un salto a otra especie. Es decir, de repente una mordedura o el virus haya contagiado a otro animal y que a través de ese animal se produzca una mutación, que es lo que llamamos el virus zoonótico, y que nosotros, el ser humano, haya consumido después ese animal, ¿no? Entonces, explicando un poco cómo pudo haberse contagiado, ¿no? Cómo pudo haberse transmitido el virus del coronavirus, tenemos en un primer plano al famoso murciélago, ¿no? Al famoso murciélago, que miren, jóvenes, en una primera instancia, no sé si me sigue acá con el cursor, ese murciélago, ¿no? Saltó su virus a otro animal, en este caso la famosa civeta, ¿no? Y que la civeta de una u otra manera saltó, ¿no? Acá se produjo el virus zoonótico, saltó y hacia el hombre, ¿no? ¿Y qué se produjo? Por ejemplo, cuando el murciélago picó o mordió, bueno, muerde, porque es un mamífero, muerde o de una otra manera transmite su virus a esta civeta y después la civeta al ser humano, fue lo que dio origen al famoso SARS, ¿no? Al SARS-CoV o al SARS-CoV-1, ¿no? Después, este murciélago hizo exactamente lo mismo con camellos y dromedarios, que posteriormente dio origen a la famosa enfermedad del MERS, ¿no? Entonces, miran, ya sabemos el origen del SARS, sabemos el origen del MERS, y ahora con el origen del coronavirus de SARS-19 o el famoso COVID-19, se dice que el murciélago transmitió su virus, ¿no? Saltó a otra especie, saltó a un animal, en este caso al pangolín, que es un animal muy conocido en China, y el pangolín lamentablemente es de consumo humano allá en China, ¿no? Entonces, este virus del murciélago saltó al pangolín, el pangolín mutó, evolucionó, no, este virus dentro del cuerpo del pangolín se hizo un virus zoonótico y lamentablemente ante el consumo humano del pangolín allá en China es por lo cual se introdujo el virus a nuestra especie.
¿no? Asimismo, por eso le vuelvo a enfatizar, ¿no? Lamentablemente en muchos lugares, y en Perú también hay lugares como ellos, donde hay mercados, de repente mercados informales de animales, y donde se pueden apreciar bastante hacinamiento de esos animales de diferentes especies. Corremos el riesgo que estos animales eh, puedan evolucionar o puedan mutar y puedan producirse virus zoonóticos que sí puedan afectar a la raza humana, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, una raza, de repente, una granja, ¿no? Que generalmente tenemos en una granja, tenemos patos, pollos, pavos, cerdos, tenemos vacas, corderos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada animal puede tener virus totalmente distintos y pueden mutar a otras especies, a otros animales, y todas las especies que le he mencionado son de consumo humano, ¿cierto? Muta, se vuelve un virus zoonótico y ante nuestro consumo podemos producir la enfermedad. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que le pasó una vez en nuestra historia, ¿no? La pandemia ante la historia, ¿no? Y eso fue exactamente lo que pasó hace más de hace más de un siglo atrás, en el año 1980, con la famosa gripe aviar, ¿no? Eso fue lo que les dije y, y eso es lo que yo enfatizo ahora, jóvenes, ¿no? Donde el lugar donde hay hacinamiento de virus de animales de diferentes especies, siempre el ser humano va a correr el riesgo de que se creen nuevos virus, ¿no? Como le dije, ¿no? Animales, cerdos. En una granja encontramos animales, cerdos, pavos, gallinas, patos, cerdos, qué sé yo, vacas, terneros, corderos, y todos son de consumo humano. Y vuelvo a repetir, animales distintos tienen virus, mutan, evolucionan, se convierten en virus zoonóticos y llegan a traer consumo hacia nosotros. Y esto fue lo que pasó en 1918 con la gripe aviar, y la cual también produjo innumerables muertes. ¿Qué es lo que pasó? Fue simplemente eh, un virus recombinante, un virus zoonótico, un virus humano en el cual es la persona, ¿no? Animales muy conocidos como las aves, por eso se denominó gripe aviar, no estaban un proceso de gripe, tengan en cuenta que los aves también tienen gripe, ¿no? Por eso gripal, y las personas también tienen gripe, ¿no? Son dos virus totalmente distintos, pero miren, jóvenes, mira cómo se ocasionó esta gripe aviar, que es lo mismo que ha pasado ahora con el coronavirus, simplemente a través del murciélago con el pangolín y el pangolín hacia el ser humano, ¿no? Entonces, una persona con gripe emitía o expulsaba virus, que era un virus humano, y esas aves que también tenían gripe también expulsaban su virus, que era un virus aviar. Ambos, ambos virus que estaban en la intemperie, ¿no? Se unió en un mismo ambiente, en un mismo ambiente donde había un cerdo, ¿no? Un cerdo. Había un cerdo, chancho, marrano, puerco, como lo queremos, cochino, como lo queremos llamar, diferentes lugares, y ese cerdo fue el huésped o el animal en este caso que recesionó ambos virus. Entonces, reaccionó por estar en contacto con quién, con el ave, con el pato, con la gallina, ¿cierto? Reaccionó la gripe de ellos y a través también por estar en contacto con el humano, reaccionó la gripe del ser humano. Ambos virus ingresaron al cuerpo y se fusionaron, se mutó, evolucionó, obteniendo un virus recombinante. Y ese virus recombinante ya era un virus, ya es un virus nuevo, y un virus nuevo propio, en este caso del cerdo. ¿Y nosotros qué comemos? ¿Mm? ¿Qué comemos cerdo? Nosotros comemos cerdo, no comemos cerdo, comemos chancho, ¿cierto? Y miren, oh maravilla, se introdujo al cuerpo humano y se produjo la famosa gripe aviar, como muchas veces también lo conocen como gripe porcina, ¿cierto? ¿No? Hay la famosa H1N1, hemaglutinina tipo 1, neuraminidasa tipo 1, bueno, la A, el tipo también. Bueno, eso lo vamos a ver en otro tema cuando hablemos netamente del virus netamente. Entonces, así se originó
Estados Unidos fue, para hablar un poco de historia, causante bastante de este, ¿no? El pueblo de San Luis, si no me equivoco, mandó a cuarentena, un pueblo también, hubo una ciudad de San Francisco que no acató, ¿no? Pensilvania también estuvo, de lo cual hubo grandes brotes y ocasionando grandes muertes en esa época, hace aproximadamente 100 años, ¿no? Entonces, más que nada, le he querido esquematizar cómo es lo que se ha producido el contagio del virus, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la situación actual de este coronavirus y su proyección situacional, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es más mortal que el sarampión, ¿no? Esa es una situación según estudios, que es lo que nos dicen ahora del coronavirus. Es más mortal que el sarampión, pero menos contagioso. Nos dice también que es mucho más mortal que el ébola. Nos dice que es mucho menos grave que la viruela. Y según cálculos, nos estipula o no estima que cálculos más bajos que la influenza en muertes, con posibilidad de un equilibrio un poco más devastador, ¿no? Entonces, es una fuente de un documental en Netflix, ¿no? Que he sacado esta información, obviamente bajo estudios también que ellos han tenido, ¿no? Entonces es más mortal que el sarampión, pero menos contagiosa, mucho más mortal que el ébola, mucho menos grave que la viruela, cálculos más bajos que la influenza se está estimando, pero con posibilidad de repente que dentro de su equilibrio o de su posible evolución o mutación del virus, como ahora se está hablando, sea un poquito más devastador, es decir, con un mayor índice de mortalidad y de morbilidad, ¿no? Pero entonces todos nos preguntamos, acabemos de una vez con esta pandemia. Gracias a Dios, hasta la actualidad no ha habido ningún virus que acabe con la raza humana. Ha ocasionado millones y millones de muertes, sí, pero no, ¿no? Ya lo hicimos de repente con unos descubrimientos como los antibióticos, y de repente ustedes dirán, ¿pero qué habla de antibióticos si esta es una pandemia de virus, ¿no? Obviamente que no va a tener efectos, ¿no? Pero le quiero decir que hay descubrimientos. Lo que quiero llegar a esto es que hubo descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, en un determinado momento los antibióticos nos ayudó bastante en lo que era la peste negra o la peste bubónica, ¿no? Entonces, lo que queremos es que los grandes infectólogos, ¿no? Y los grandes científicos vayan de otra manera ir descubriendo, no solamente antibióticos, porque hoy en día casi nada de un causar positivo puede apreciar, porque es un virus, no le va a hacer ningún tipo de efecto, pero de repente una vacuna, ¿no? No quiero confundirlo, solamente quiero poner un ejemplo. Debemos descubrir una vacuna y sé que lo están haciendo, debemos descubrir ello para poner en fin a todo esto, ¿no? Se puede lograr, jóvenes. Hemos erradicado la viruela, que es un virus, ¿no? Que es un virus, hemos acabado con grandes pandemias, la gripe aviar, ¿no? ¿No? Con vacunas, ahora que tenemos, por ejemplo, de la influenza, la peste bubónica, la peste negra en su momento, lo hemos acabado también con antibióticos y todo ello, ¿no? Quiero dejar en claro que se puede lograr con los descubrimientos y sin lugar a dudas, ese descubrimiento va a dar origen a la inmunidad, ¿no? Ese descubrimiento que es la vacuna, que es lo que todos estamos esperando, va a dar origen a la inmunidad. ¿Y qué es la inmunidad, jóvenes? No, nos dice que la mejor manera de vencer este virus es con la inmunidad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario va a reconocer al virus y los mata. Y se hace inmunidad de grupo. Una inmunidad se va a hacer una inmunidad natural, como un efecto rebaño, ¿no? ¿Qué lo quiere decir? Que las personas portadoras de una otra manera enferma que se hayan sanado, sin lugar a dudas que su sistema inmunológico va a crear anticuerpos a ellos y va a tener defensas, ¿no? Va a tener defensas. Y esas defensas, a través de una inmunidad grupal natural, no, no podemos proteger a nuestra población, ¿no? Podemos proteger a nuestra familia, a nuestros seres queridos, y así se va a producir una inmunidad colectiva, una inmunidad social, una inmunidad de nuestra población. Pero hasta que esto suceda, jóvenes, no podemos estar arriesgándonos, no podemos estar
hacinándonos juntos, no podemos aglomerarnos, tenemos que marcar una distancia, ¿no? Mantener una distancia, ¿no? Hasta que llegue la vacuna, hasta que llegue la inmunidad, y a través de una inmunidad colectiva vamos a producir, ¿no? Menos muertes y todo ello, ¿no? Pero lamentablemente, mientras que eso suceda, tenemos que seguir esperando, ¿no? Tenemos que seguir esperando la vacuna, y como hoy en día, que no hay vacuna, hoy junio, que no hay vacuna, lamentablemente millones y millones de personas pueden sucumbir o pueden morir, ¿no? Incluso no solamente por coronavirus, sino por otros virus que muchas veces ni siquiera sabemos que pueden existir y que pueden ir causando la muerte, ¿no? No, porque hay inmunidad que no genera una inmunidad de por vida, jóvenes, hay que tener eso muy en claro, como la influenza, como le dije, es una influencia causada por un virus y es un virus estacionario, que cambia en estación, que es por ello y tenemos la imperiosa necesidad de vacunarnos. Nosotros cada año tenemos que vacunarnos, jóvenes. Tenemos que vacunarnos cada año, por eso que se llama influenza estacionaria, ¿no? Cada año. No sabemos incluso si este virus puede mutar cada año y se puede convertir como la influenza de repente, y tenemos que estar sacando de repente la vacuna cada año para protegernos contra este coronavirus. No sabemos. Pero hasta que no haya una vacuna, jóvenes, tenemos que venir y tomar las medidas preventivas, ¿no? Si hay una vacuna, podemos frenar a través de la vacunación y por ende, como consecuencia, una inmunidad colectiva, podemos frenar todo ello, ¿no? Es por ello que la vacuna, sin lugar a dudas, y soy muy enfático en esto, es por ello que la vacuna, sin lugar a dudas, es un atajo, sin lugar a dudas, para la inmunidad y va a llegar a salvar muchas, pero muchas vidas, ¿no? Gracias a la vacunación, como lo he mencionado, se erradican enfermedades, como se erradicó la viruela en el año 1980, gracias a una vacunación masiva, ¿no? Pero lamentablemente también las vacunas no se van a desarrollar de la noche a la mañana, tienen un tiempo de la cual tienen que hacerse pruebas, y después pasar, es un proceso, son fases, son etapas, que después de ella tiene que hacerse con personas, y bueno, con seres humanos, y esperar órdenes, indicaciones, autorizaciones, etcétera, etcétera. Es un periodo sin lugar a dudas que vamos a estar expuestos, ¿no? Y un periodo prudente, generalmente la vacuna o la formación o la creación de una vacuna se va a demorar entre un año a año y medio, ¿no? Con todas las pruebas y con todos los procesos que pasan, ¿no? Tenemos que esperar, pero no podemos esperar tampoco de los brazos cruzados, ¿no? Tenemos que esperar mediante las medidas preventivas. Entonces, ¿qué hacemos? Muchos nos preguntamos, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar y a seguir utilizando el método más antiguo que hasta ahora y hoy en día nos está funcionando con los grandes brotes o epidemias o pandemias que ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Cuando ocurrió la peste bubónica se hizo lo mismo, cuando ocurrió la gripe aviar hizo lo mismo, las epidemias o pandemias del siglo XVIII, en el año 1700, en el año 1800, en el año 1900 y hoy en día en pleno siglo XXI. ¿Cuál es ese método más antiguo y más eficaz que nos funcionó ante la vacuna? Simplemente en la cuarentena. O su versión más bonita, ¿no? O su versión más amable, más pomposa, como una metáfora, mucho más arreglada, el famoso distanciamiento social. Y eso es lo que tenemos y lo que estamos haciendo. Ahora nuestro gobierno ha decretado nuestro distanciamiento social, nuestra cuarentena, como queramos llamarlo, hasta 30 de junio del 2020, ¿no? Estamos primeros días de junio, entonces mantengamos nuestra cuarentena y nuestro distanciamiento social, jóvenes. Y es por ello que como personal de salud, como enfermero, y como personal de salud sobre todo, y como abanderado en esta pie de lucha con este enemigo invisible y en nombre de todo el personal de salud enfermo, caído, y lo mucho que siguen dando su vida y estando frente a frente ante esta pandemia o ante este virus, les pido que se queden en casa, en cuarentena.
hagan caso a las disposiciones, salgamos para lo necesario. Entiendo que la situación es muy, pero muy difícil para muchas personas, sobre todo para personas de repente que dependen el día a día, el, el subsistir su vida diaria. Sé que quien tiene mucha carga familiar, pero lo más importante en este momento es nuestra salud. Sin salud, jóvenes, no hacemos absolutamente nada. Sé que son momentos difíciles, pero sabemos que podemos contra ellos. Hasta ahora ningún virus nos ha ganado ni nos va a ganar. Somos personas de salud y sé que ustedes también se están preparando para ello. Sé que ustedes también se están enfatizando para ser buenos profesionales, para salvar vidas, que es lo que queremos, para cuidarlos, para protegerlos. Espero que sigamos con esto. Fuerza, mantengamos nuestra distancia, mantengamos todos nuestros protocolos ¿no? De distanciamiento y todo ello. Sigamos las medidas para prevenir y para que esto no se propague más. No tengan en cuenta que en nuestro país no hay camas, estamos colapsando nuestro sistema de salud lamentablemente. No ha sido el idóneo y ante esta pandemia ha quedado comprobado. No hay camas en hospitales, no hay camas en clínicas, no hay ventiladores. Eh, las personas están muriendo en la calle, lamentablemente, en sus casas. A nosotros nos están dejando muertos en las puertas de nuestros establecimientos. Pero somos seres humanos y tenemos la capacidad y la inteligencia para salir de todo eso. Mantengamos nuestra distancia, jóvenes, sigamos todos los protocolos de salud y con esto acabo. Esto es un contenido de calidad. Mi nombre es Edgardo Manuel y no se olviden por favor de suscribirse a su canal Uchuya Chávez. La parte de abajo está suscríbese. En estos vamos a colgar más videos con todos los temas relacionados a la salud. ¿No? Vamos a hablar de anatomía, vamos a hablar de fisiología, vamos a hablar, a seguir hablando de coronavirus, vamos a hablar de salud pública, epidemiología, vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de enfermería y con el único fin de darles de repente una información que le puedan servir a ustedes, amigos, a ustedes, estudiantes de la salud, a ustedes, profesionales, ¿no? Espero que este video les haya servido. Y acá, a su disposición, no se olviden, jóvenes, de suscribirse a este su canal con un contenido de calidad con Edgardo Manuel en su canal Uchuya Chávez. Cuídense, jóvenes.